بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرجهم. Queridos hermanos y hermanas, en relación al tema de la designación de un sucesor del profeta Muhammad, hay un aspecto muy importante, muy relevante que tenemos que tocar aquí, y es el hecho de que cuando analizamos la historia del Islam, es muy clara que los enemigos del Islam siempre utilizaron todo tipo de artimañas y todo tipo de metodología y medios para querer apagar la prédica de nuestro querido y amado profeta Muhammad. Inclusive llegaron a referirse al profeta Muhammad como un mago o como una persona que utilizaba la hechicería, una calumnia en contra de nuestro querido y amado profeta Muhammad, y no estuvieron satisfechos con ellos, sino que también llegaron al punto de querer asesinarle en su lecho. Todos estos son elementos que muestran el esfuerzo y demuestran todas las tareas realizadas por los hipócritas y por los enemigos del Islam para querer apagar la prédica del profeta Muhammad. Pero Allah subhanahu wa ta'ala siempre estuvo con él mismo, siempre lo protegió de los enemigos, siempre lo protegió de los hipócritas y de todos aquellos que querían el mal y querían destruir la religión del Islam. Inclusive muchos de ellos tenían la esperanza, viendo al profeta Muhammad como un ser humano cualquiera, de que luego de su fallecimiento se acabase su prédica y su prédica no tuviese lugar ni efecto en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos, pero nosotros somos testigos de que ello no fue así. Y ahí es cuando manifiesta el Sagrado Corán en relación a estos grupos, en relación a este tipo de personas, los hipócritas o los enemigos de la religión o aquellos que querían destruir la religión. Manifiesta o dicen: es un poeta, esperaremos a que le acontezca la vicisitud de la muerte. Tenían ellos esta negativa esperanza de que con el acontecimiento de la muerte, con el acontecimiento del fallecimiento de nuestro querido y amado profeta Muhammad, su mensaje, su prédica hasta ahí llegase y no tuviese efectos y no tuviese lugar entre las sociedades, entre las comunidades, entre la umma islámica. Pero ahí es donde nosotros relacionamos este tema con el tema que hemos venido tocando, con el tema de la designación de un sucesor, con el tema de la designación de un califa, de quien se encargue de guiar y de orientar a la comunidad islámica. Nosotros podemos ver que a través de esta manifestación del Sagrado Corán por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, también se nos dice que esa esperanza era inocua por parte de ellos. Y uno de los elementos más importantes y uno de los elementos más relevantes que muestra de que esta esperanza negativa por parte de los hipócritas, por parte de los incrédulos, por parte de los enemigos del Islam era inocua, es el hecho de que el profeta Muhammad iba a designar un sucesor, iba a designar una persona que se iba a encargar de la guía y de la orientación de la comunidad. Entonces, con la designación de esta guía y con la designación de este sucesor del profeta Muhammad, realmente esta esperanza y este esperar negativo de los enemigos del Islam, de los incrédulos, de los
idólatras iba a ser frustrada, no iba a tener ningún efecto. Es ahí que volvemos a realizar una lectura que les manifiesta Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, o dicen es un poeta, esperaremos a que le acontezca la vicisitud de la muerte. Ellos esperaban ello, pero lógicamente Allah subhanahu wa ta'ala es el sapientísimo, Allah subhanahu wa ta'ala es quien ordena y organiza el universo y los asuntos de los hombres. Lógicamente Allah subhanahu wa ta'ala ya había designado un elemento, una herramienta para que el mensaje del profeta Muhammad continuase vivo entre la humanidad y entre la umma islámica. Y este no es otro que la designación de un sucesor, la designación de alguien que se encargase de guiar, de orientar a la comunidad islámica, de orientar a la umma por los senderos correctos, por los senderos apropiados para llegar hacia su Señor y para cumplir y tener vivo el mensaje del Islam entre los mismos, como lo son los elementos de la creencia, los elementos de la ley islámica y los elementos de la moral islámica. Es por ello que en relación a la designación del Imam Ali como sucesor del profeta Muhammad y luego de este hecho que aconteció y es transmitido en lo que nosotros conocemos como el Hadís de Gadir o los eventos de Gadir Hum, Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta en el Sagrado Corán. Luego de este evento, entonces es así como nosotros podemos ver que Allah subhanahu wa ta'ala, luego de que ordena la manifestación de esta noticia al profeta Muhammad y ordena la designación del Imam Ali, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él, como sucesor del profeta Muhammad luego de su fallecimiento, luego de su ausencia, es revelada una aya, una parte del Sagrado Corán, el cual manifiesta: hoy aquellos que descreen se han desesperanzado respecto a vuestra religión. No les temáis, mas temedme a mí. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia para con vosotros y me ha complacido para vosotros el Islam como religión. Esta aya contiene varios elementos que es importante que nosotros toquemos. Primero manifiesta a Allah subhanahu wa ta'ala luego de este hecho, luego de la designación del Imam Ali, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él, como sucesor del profeta Muhammad. Hoy aquellos que descreen se han desesperanzado respecto a vuestra religión, refiriéndose a aquellos hipócritas, refiriéndose a aquellos enemigos del Islam, o aquellas personas que deseaban hacerle daño a la religión del Islam, por cuanto ellos estaban esperando a que el profeta Muhammad, tenían una negativa esperanza, estaban esperando a que el profeta Muhammad falleciese, y la negativa esperanza de ellos era de que luego del fallecimiento del profeta Muhammad, su prédica iba a llegar hasta ahí y no iba a continuar y no iba a estar viva entre los musulmanes y entre la umma islámica. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, luego de los eventos de Gadir, revela esta aya al profeta Muhammad, donde les dice que ese día que el profeta Muhammad cumplió con la orden venida de Dios al designar al Imam Ali como sucesor, ese día aquellos que descreen se han desesperanzado respecto a vuestra religión, por cuanto entendieron de que el mensaje seguía, entendieron de que había un sucesor, entendieron de que había alguien que iba a continuar con la guía y el liderazgo de la umma. O sea que continuaba el mismo ejercicio de guiar a la comunidad ejercido por nuestro querido y amado profeta Muhammad. No les temáis, mas temedme a mí. Hoy os he perfeccionado vuestra religión. Se perfecciona la religión con la designación de aquel que se va a encargar de orientar, de guiar a la comunidad islámica, y esta comunidad no va a quedar a la deriva y no va a quedar sin un líder, sin alguien quien la oriente. He completado mi gracia para con vosotros y me ha complacido para vosotros el Islam como religión. Entonces, esta es una aya, esta es una parte del Sagrado Corán que nos enseña y que nos indica también la relevancia
de la designación del Imam Ali como sucesor del profeta Muhammad ante la umma islámica y para el bienestar de la religión. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. Ahora hay otro elemento que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en relación a este tema de la designación por parte del profeta Muhammad de un sucesor, de un guía para la umma islámica, para la comunidad islámica, luego de su fallecimiento, luego de su ausencia. Y es el hecho, también lo hemos manifestado en algunas conversaciones o charlas anteriores, que la designación que realiza el profeta Muhammad del Imam Ali como su sucesor no es algo que viene del profeta Muhammad, así como las demás acciones y los demás actos exportados por parte del profeta Muhammad hacia el exterior. Todo lo que el profeta Muhammad realiza, todo lo que nuestro querido y amado profeta Muhammad acciona como ser humano, como criatura de Dios, pero en su condición de sello de los profetas y bajo su condición de mejor ser de la creación, es el deseo y es la orden y es la manifestación del creador de todo cuanto existe. O sea que la designación del Imam Ali como sucesor no es una manifestación de un deseo en particular del profeta Muhammad como los deseos particulares que tienen el común de las personas, sino que es la misma orden y es la misma ley y es el mismo establecimiento del creador de todo cuanto existe. O sea, es Allah subhanahu wa ta'ala quien así determina de que va a haber un sucesor luego de la ausencia del profeta Muhammad y así determina de que este sucesor va a ser el Imam Ali, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él. Persona que es muy bien conocida dentro de la historia islámica y dentro de los hechos de los inicios de la difusión y de la expansión de la religión del Islam como una persona creyente, como una persona sacrificada, como una persona sincera, como una persona entregada, como una persona excelsa en relación a sus obligaciones ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante su profeta, el profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, y ante el servicio de la umma islámica, o sea, ante la umma islámica. Es una orden venida de nuestro Señor y no es algo que esté en las manos de la comunidad o es algo que la comunidad pueda determinar o pueda decidir. ¿Cómo va a ser que una comunidad con tantas dificultades, con tantos problemas, llámense sociales o llámense del alma o del espíritu, va a poder tener la capacidad de designar a quien se va a encargar de dirigir el mensaje, a quien se va a encargar de representar al último sello de los profetas y al mejor ser de la creación? Lógicamente, la comunidad y la umma no juega un papel en tan elevado elemento y en tan elevada labor, sino que la misma viene de parte del creador de todo cuanto existe. Y hay muchos hadices que así nos lo señalan. Nosotros podemos ver el hadiz del jefe de Bani Amir, una de las tribus cercanas a la Meca, quien antes de que el profeta Muhammad estableciese el gobierno islámico en Medina, o sea, luego de la peregrinación y el establecimiento del gobierno islámico en Medina, solicita al profeta Muhammad o manifiesta al profeta Muhammad que le va a brindar su apoyo con la condición de que luego del triunfo tengan participación en la dirección, en el gobierno y en el califato respecto a la umma islámica, a lo que el profeta Muhammad le contesta de que ello no está en las manos de él, sino que el gobierno, la designación de quien lidera y de quien dirige a la umma islámica desde este punto de vista está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es así como el profeta Muhammad le manifiesta ello al
líder de la tribu de Bani Amir. El profeta Muhammad le dice, le manifiesta al profeta Muhammad, disculpen, si es que te damos el juramento de fidelidad y tú llegas a vencer a tus opositores, ¿acaso nos tocará algo del liderazgo y la jefatura? El profeta Muhammad le contesta, ese es un asunto que compete a Dios y que lo dispone a quien Él quiere. Nosotros podemos ver cómo a través de este hadiz el profeta Muhammad manifiesta al jefe de Bani Amir que el liderazgo y la guía de los musulmanes está en manos del creador de todo cuanto existe. Inclusive no está en manos del mismo profeta Muhammad en relación a estas elevadas funciones como la es o como lo es el hecho de la designación de quién va a ser su sucesor luego de su fallecimiento, luego de su ausencia, entonces no estando ello para nada en manos de la comunidad, como cualquier otro asunto general en el cual la comunidad puede intervenir y puede llegar a la conclusión en relación a un representante o en relación a quien vaya a cumplir unas funciones. Esta no es una labor de ese tipo, sino que es una labor excelsa que es designada y es determinada por parte del creador de todo cuanto existe, y con este hadiz nos es claro y nos queda totalmente evidente a nuestros ojos de que antes inclusive del gobierno en Medina ya el profeta Muhammad aclaraba a la umma, aclaraba a la comunidad islámica o aclaraba a todo aquel que fuese a ser parte del movimiento de nuestro querido y amado profeta Muhammad, de que el liderazgo general de la umma y este tipo de liderazgos era algo que lo designaba el creador de todo cuanto existe, queridos hermanos y hermanas, y entonces es muy importante que tengamos este elemento en cuenta en relación al tema de la designación del sucesor del profeta Muhammad. Este asunto no es un asunto cualquiera que pueda estar en manos de la comunidad o que pueda estar en manos de los creyentes y que sean los mismos quien designe esta figura, sino que es un asunto excelso, es un asunto relevante, es un asunto que está en manos del creador de todo cuanto existe, como se ha podido sustentar alrededor de nuestras charlas a través del hadiz de Gadir, a través de que este hadiz es mutawatir y a través de los hadices que indican directamente por parte del profeta Muhammad que este tipo de funciones y este tipo de labores son designadas por parte del creador de todo cuanto existe. Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos despedimos de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.